¿Qué tal, queridos hermanos? Buen día. Pues ya estamos a martes 4 de junio. Seguimos caminando en esta semana 9 de tiempo ordinario y seguimos en esta semana, estamos meditando la segunda carta de Pedro. Hoy vemos el capítulo 3, versículos del 12 al 15 y del 17 al 18. Nuestro primer papa nos va dando una pauta de cómo debe ser nuestra vida, estando conscientes que nuestra vida tiene un término en el cual vamos a tener un juicio nosotros ante el Señor, un juicio personal y particular, pero que también va a haber un juicio final en el que todos, vivos y muertos, nos vamos a presentar ante el Señor para ya poder ocupar el lugar destinado para nosotros según nuestras obras, según el amor con el que hayamos vivido, destinar dónde se va a unir nuestro cuerpo el día de la resurrección final. Entonces, el primer punto que nos enseña Pedro aquí es que va a haber un día final y que para ese día final, el segundo punto que es muy importante, debemos de esperarlo con santidad y entrega, teniendo una plena confianza en Dios y manteniendo nuestra esperanza firme en que Él cumple sus promesas. Por eso piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor. O sea, va a haber un día en el que Él va a venir en su segunda venida. Dice, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pues de alguna manera habla de señales de ese día final. Pero dice, nosotros confiamos en la promesa del Señor. Por eso la confianza y la esperanza en el cielo nuevo es la que nos tienen que mantener firmes. Pero dice después que debemos de poner empeño en que nos haya en paz, sin mancha ni reproche. Eso es algo que nosotros, apoyados en esa esperanza, dice, poner todo nuestro empeño en que nos haya en paz, sin mancha y sin reproche, porque ese es el camino para nuestra salvación. Y luego dice, así pues, queridos hermanos, ya están ustedes avisados. O sea, aquí, como luego dicen, sobre advertencia no hay engaño. Y lo que hacen ellos no es amenazarnos, no es amedrentarnos, es ponernos una realidad en nuestra vida. El cielo es para todos, pero hay quien critica que cuando uno muere dicen, ah, ya se fue al cielo. Ay, perdón, perdóname. Dicen, ah, ya se fue al cielo. ¿Y cómo sabes que se fue al cielo? Bueno, esa es nuestra esperanza y eso es lo que le tiramos. Ya, eso es lo que tenemos nosotros que vivir aquí y por eso Pedro nos da esas advertencias y nos da esos consejos. Dice, crezcan dice, para que vivan en guardia, para que no los arrastre el error de los malvados y pierdan su seguridad. Y nos dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. O sea, eso es bien importante, crecer en el conocimiento de Dios. Pero si no lees la Biblia, pues va a la iglesia, ve a la misa y ahí en las lecturas que vamos a decir después en la predicación, la explicación de qué es lo que quiere el Señor de ti con esas lecturas. Entonces, tenemos que crecer en la gracia de Dios para poder también comulgar y tener ese encuentro con Cristo sacramentado. Y sobre todo tenemos que tener esa experiencia de Dios. Recuerda, la que te va a dar ese cambio realmente es que tengas una experiencia de Dios. No basta que sepas que Dios te ama, es necesario que sientas ese amor, que te dejes mirar por el Señor, que te dejes tocar por Él. Pero somos nosotros Él quiere ser en contradizo con nosotros, como con los discípulos de Maús, Él se encuentra, él va a tu lado en el camino, pero parece que tú vas distraído con todas las cosas que el mundo te ofrece y no te das cuenta que el Señor ahí está a tu lado. Un día va a llegar el juicio final y ahí es donde vamos a ver, ahorita es el tiempo de la misericordia, ahorita Él te ama y te perdona cualquier cosa si tú te arrepientes de corazón y te acercas a Él. El día que ya estemos en el juicio final, ahí va a ser el tiempo de la justicia. Sí, el Señor sigue siendo misericordioso, pero nuestras acciones tienen consecuencias. Marcos nos presenta aquí, capítulo 12, versículos del 13 al 17, cómo a Jesús siguen cuestionándolo y poniéndole preguntas. Vamos a ver durante esta semana cómo siempre tratamos. Ayer decíamos cómo ignoramos a Jesús, le damos la muerte civil y lo matamos con nuestra indiferencia, la ignorancia acerca de él. Pero hoy nos presenta cómo también hay mucha gente que lo pone a prueba. Hay personas que pueden decir, ay Señor, sí es cierto que existes, que sane mi papá, sí es cierto que tú vives, y le empezamos a poner pruebas a Dios.
Aquí nos presenta Marcos cómo los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos enviaron unos fariseos con Jesús y unos partidarios de Herodes para que lo pusieran a prueba y le hacen una pregunta bien tentadora y muy difícil según ellos, porque primero le echan flores, primero le hacen la barba, como decimos acá en México, y le dicen, maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. O sea, qué tremendo porque es una hipocresía la que hacen. Y luego le lanzan con todo el veneno la pregunta, ¿está permitido o no pagar el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Y así como que se quedan relamiéndose a ver qué dice, porque si dice que sí se lo demos, que entonces la gente se le va a echar encima. Pero si dice que no, pues entonces Roma es el que se le va a echar encima. Pero ahora sí que como dice ahí el filósofo Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia, dijo Jesús. Y entonces Jesús primero lo recrimina, porque a él no lo puedes engañar. Jesús dice aquí que notando la hipocresía, le dijo, ¿por qué me ponen una trampa? O sea, por qué quieres hacerme caer? ¿Que no te das cuenta que estoy aquí para amarte? ¿Que no te das cuenta que estoy aquí para salvarte? Y sin embargo tú o me ignoras o me pones trampas. Y entonces les dice, denme una moneda para que yo la vea. Y les pregunta, ¿de quién es esta imagen y el nombre que lleva escrito? Y pues oye, los judíos tenían, por eso cuando expulsó a los cambistas, o sea, esa moneda no la podían usar en el templo y la tenían que cambiar por moneda para hacer las compras ahí en el templo. Pero esa moneda era con la que se daban el tributo. Y por eso les dice Jesús, ¿de quién es esa la imagen que está ahí? ¿Y qué dice en la inscripción? Y le contestan del César, porque ahí decía el sumo tribuno, el César. Y entonces Jesús les dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Pues sí, se quedaron sorprendidos y enojados, como vamos a ver y como hemos visto. Se quedan enojados porque no cayó en la trampa y lo que ellos querían es tener pruebas para matarlo. Pero a Jesús no lo puedes engañar. La inteligencia de Dios es más grande que cualquier inteligencia que pueda tener un sabio en la tierra. Por eso esa pregunta capciosa y tan difícil, a lo mejor para un líder humano hubiera batallado mucho para contestar y a lo mejor se hubiera quedado callado. Jesús les dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto nos obliga a nosotros, nos invita a cumplir con nuestras responsabilidades como ciudadanos, a pagar nuestros impuestos, a respetar los lugares de los discapacitados, a pararnos cuando el semáforo está en rojo, o sea, cumplir con todo lo que nuestras obligaciones como ciudadanos, pero también nos lleva a cumplir con Dios, a cumplir con las obligaciones como cristianos, como católicos, pero a veces ni las dos cumplimos. Entonces yo te invito, yo no te juzgo, yo no juzgo a nadie, ni soy quien, ni critico, solamente presento conductas que yo he visto y que a lo mejor yo mismo también he caído a veces y le pido perdón a Dios, pero por eso tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Dios y sobre todo creciendo en el amor de Dios. Este acompañamiento diario es para eso, para que tú y yo juntos caminemos. Por eso me encanta cuando me ponen comentarios, a veces me han puesto críticas o insultos. Bueno, no soy monedita de oro y no me desanimo porque sé que al menos a una persona que le hagan bien estas meditaciones, como algunos me lo han hecho ver, con eso me doy por satisfecho porque yo solamente soy un instrumento de Dios. No dejaré de hacer estos videos hasta que Dios me dé la vida. Ya dos veces me dio COVID y seguí haciéndolos. Espero el Señor que me permita seguir haciéndolo muchos años más y cuento con la oración de ustedes para fortalecer mi físico, que también ya está medio cansadón, pero sobre todo para fortalecer mi fe. Ánimo, Dios te ama, Dios quiere que seas feliz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Señor, tómame como soy y hazme como tú quieres que yo sea. Un fuerte abrazo. Dios te ama.